Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar viendo la clase número 12. Para los que no me conocen, como siempre les digo, mi nombre es Manuel Castellano, soy técnico en refrigeración, electricidad y electrodomésticos, ¿sí? En el canal van a apreciar varias cositas. Hoy vamos a estar viendo los factores de corrección por temperatura, siguiendo un poco lo que estuvimos viendo de la clase anterior, que son las intensidades admisibles de los conductores. Bueno, ahora vamos a aplicar algunos cálculos según la temperatura, ¿sí? Bueno, y hablando un poco de la clase anterior que estuvimos viendo las normas IRAN en este caso, vamos a seguir con las mismas, IRAN 247-3 e IRAN 62267. Esta tabla viene de esa fuente y estos factores de corrección se aplican para cables unipolares de PVC. ¿Qué pasa cuando la temperatura varía? ¿Sí? Según la temperatura ambiente, la intensidad admisible de cada conductor puede variar, ¿sí? La más común que estuvimos viendo, la tabla que estuvimos viendo en la clase anterior, refería a los 40 grados centígrados, ¿sí? En esa temperatura. Ahora, podemos ver que dependiendo de la temperatura, por ejemplo, arranca con 10, termina con 60 en este caso, tenemos distintos factores de corrección. Ahora vamos a ir a un ejemplo, vamos a calcular, tenemos una estufa, ¿sí? Una estufa eléctrica que tiene una potencia de 2200 watts y una tensión de trabajo de 220 volts. Nosotros lo que queremos saber es la intensidad, ¿sí? Que va a consumir esa estufa y por ende la sección también de cable que vamos a utilizar según la intensidad que consuma. Y ahí tenemos una instalación, ¿sí? La instalación de la estufa, el circuito donde está alimentada la estufa, es una instalación embutida a la pared con 40 grados centígrados. Bien, lo primero que vamos a calcular es la intensidad. Recuerden que la intensidad era igual, se la pongo acá para que se acuerden, la formulita de PIB, el triangulito así de potencia, PIB, intensidad, tapamos intensidad y nos queda potencia sobre voltaje, igual a potencia sobre voltaje, ¿sí? Entonces, potencia dijimos que era 2200 watts y el voltaje de trabajo 220, ¿sí? 220 volts. En este caso, si tachamos los dos ceros, nos queda 220 sobre 22. Esto nos da 10 amperes. 10 amperes es la intensidad que va a consumir esa estufa. En la tabla anterior, se las dejo acá arriba igual, pueden ver que con un cable de 1, ¿sí? Un cable de sección de 1,5 milímetros cuadrados soporta tranquilamente 10 amperes. Así que vamos a anotar acá 1,5 milímetros cuadrados. En este caso va a quedar en esa sección, porque recuerden que en la tabla anterior era a 40 grados. Entonces, tranquilamente el cable de 1,5 soporta el consumo de esa estufa. Bueno, en este ejemplo tenemos la misma estufa, ¿sí? Mismo consumo, misma potencia, 2200 watts. El voltaje de trabajo es de 220 volts. La intensidad la tenemos que calcular y la sección también. A diferencia del cálculo anterior, en este caso tenemos una instalación embutida en la pared, pero a 60 grados. La anterior era 40, ¿sí? Acá tenemos 20 grados más de temperatura. Vamos a calcular la intensidad. Dijimos que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. En este caso es 2200 watts sobre 220 volts. Esto nos daba 10 amperes.
10 amperes, ¿sí? Con 10 amperes podemos decir que tenemos un cable de 1,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La temperatura ya no es la misma, estamos a 60 grados centígrados. Y tenemos un factor de corrección de 0,57, ¿sí? El factor de corrección a 60 grados centígrados es de 0,57. Entonces, dijimos, el conductor de 1,5 milímetros cuadrados a una temperatura de 40 soporta 15 amperes. Pero ¿qué pasa? En este caso tenemos 60 grados de temperatura. Por lo tanto lo vamos a multiplicar a esos 15 amperes por el factor de corrección, que es 0,57, ¿sí? 0,57. 15 amperes por 0,57 nos da un resultado de 8,55 amperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que un cable de 1,5 milímetros cuadrados a una temperatura de 60 soporta 8,55. Por lo tanto, nos está quedando el valor muy abajo de lo que consume la estufa. Fíjense que la estufa consume 10 amperes y el cable nos dice que soporta 8,55. Entonces, este lo damos por descartado y subimos un punto más. Después de 1,5 tenemos el cable de 2,5 milímetros cuadrados. Este conductor a una temperatura de 40 soporta 21 amperes. Si lo multiplicamos por el factor de potencia, que es 0,57, ¿sí? A una temperatura de 60 grados, el factor es de 0,57. 21 amperes por 0,57 nos da un resultado de 11,97 amperes. En este caso, fíjense que la intensidad es mayor la que soporta el cable a la que consume la estufa. Ahora, es muy justa, ¿sí? Es muy justa. Estamos muy al límite. Entonces lo que haría yo directamente es descartar esta y subir a un cable de 4 milímetros cuadrados. Y ahí ya sabemos que el cable va a trabajar a una temperatura fría, ¿sí? Y va a soportar lo que tiene que soportar, ¿sí? ¿Se entiende? A 1,5 milímetros cuadrados, a una temperatura de 60, soporta esto. El cable de 2,5 soporta 11,97, pero estamos ahí 1 amper, 9 arriba, 2 amperes, ¿sí? Entonces, lo ideal es subir un punto más. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase y espero que les guste lo que están viendo. Pueden suscribirse, pueden darle like y pueden activar la campanita también para los próximos videos. Nos vemos en la próxima.